Nuevamente, un blog sacó una noticia pretenciosamente escandalosa sobre la Santa Sede, diciendo que los carabineros habían ingresado en el Vaticano y detenido a un grupo muy importante de cardenales. Bueno, veamos realmente cuál es la realidad. No han entrado ninguna fuerza militar en el Vaticano es un Estado soberano y si bien hay muchos prelados que son señalados por determinadas inconductas, tenemos que diferenciar aquello que es propaganda de lo que es un bulo o un fake news. En realidad, la Iglesia ha tenido todo tipo de persecución y por lo tanto todo tipo de ejemplos, santos y pecadores. Veamos qué ha pasado en el siglo XX. El comunismo tendió un telón de acero sobre toda Europa, dividió Oriente y Occidente, produjo más de 100 millones de muertos y para poder imponer su tiranía tuvo que acabar con la libertad espiritual de los pueblos. Es decir, la Iglesia era el último baluarte de la libertad y por supuesto era la elevación espiritual del hombre. Entonces, lo que no quería el comunismo era eso justamente, que el hombre pudiera elevarse espiritualmente y conocer a Dios. Veamos curiosamente cómo fueron tratados los cardenales dentro del comunismo soviético. El caso primero que me llama la atención es el del cardenal Stepinac, que era un cardenal croata, a quien Pío II se definió como el prelado más grande de la Iglesia Católica. En 1946 fue detenido y condenado a 16 años de prisión por el mero hecho de ejercer su trabajo de sacerdote. El cardenal Stepinac fue condenado en un juicio farsa donde simplemente se lo acusaba de atentar contra la felicidad de los pueblos. Por supuesto que esto generó protestas a nivel internacional y el gobierno del mariscal Tito le ofreció la oportunidad de abandonar su país, pero cosa que no quiso. Él prefirió quedarse en arresto domiciliario, tratando de seguir ayudando a su pueblo, se mantuvo fiel a los croatas y murió en 1960. Sospechosamente, o por lo menos lo que se sospecha es de que fue envenenado. Otro cardenal muy interesante es el cardenal Misenti de Hungría, con quien tenía mucho aprecio con el cardenal croata, con el cardenal Stepinac. Misenti tuvo una vida que fue una película de terror. De hecho, hay una película protagonizada por Alec Guinness, ¿se acuerdan? El actor de Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars, que se llamó El Prisionero, donde se basa esta película en la vida del cardenal húngaro, que fue aterrorizado, fue torturado, fue maltratado durante muchísimos años por el régimen comunista. Por supuesto que él se negó a firmar una declaración que se autoinculpaba y los sacerdotes cometieron todo tipo de vejámenes y golpes para que él cambiase de opinión. También fue condenado, por supuesto, en 1949 en un juicio farsa. Tuvo 7 años de cárcel hasta que en 1956 se produce el levantamiento de los húngaros, donde demostraron los húngaros que tenían sangre caliente. ¿Cuándo vamos a comenzar nosotros en Occidente a tratar de levantarnos contra los abusos del poder? Parece que tenemos que imitar muchísimo a los húngaros. Fue liberado mientras duró el levantamiento húngaro, que luego fue sofocado por los soviéticos. ¿Y por qué? Porque Hungría, que había sido una monarquía católica, en caso de faltar el rey, el cardenal primado podía cumplir la función de regente. Bueno, el levantamiento es sofocado, él es refugiado en la Embajada de Estados Unidos y luego por distintas intervenciones de la Santa Sede y posiblemente también del presidente Kennedy, se lo liberó hasta que pudo llegar a Roma. Luego Vicente hizo toda una gira por el mundo, donde incluso en muchos países fue recibido como jefe de Estado, sobre todo incluso acá en Sudamérica. En Colombia y en Venezuela fue recibido con esas características. Otro caso interesante es el cardenal Slipi, que era ucraniano. Los soviéticos querían que él se sumara a la iglesia ortodoxa, que era del patriarcado de Moscú, que era mucho más manejable por el comunismo. Slipik se niega, ya que él era el metropolitano católico del Lvov, Ucrania, y también fue juzgado con una farsa y condenado a 8 años de trabajo forzados en el Gulag de Mariinsk.
cerca del Círculo Polar Ártico. Bueno, sin embargo, ahí él se dedicó a celebrar numerosos bautismos. A todo aquel que se lo pedía, se dedicó a evangelizar y a levantar los ánimos de la gente. Bueno, por el crimen de nombrar a Cristo, fue condenado nuevamente por tiempo indefinido y luego le dieron otra condena porque cuando se lastimó por una afección pulmonar, él se trató con penicilina y bueno, por haber usado penicilina y haber salvado su vida, fue condenado. Parece que para los comunistas el cuidar la salud es un delito. Luego, gracias a Kennedy, él también llega a Roma. Y cuando lo recibe Juan XXIII, que lo quiere abrazar, el cardenal Slipic le besa los pies como un símbolo de que él era fiel a la iglesia romana. En realidad tiene un sentido tiene un símbolo de adhesión a la iglesia romana y de que nunca aceptó pasarse a la iglesia ortodoxa. Rumania tiene un caso también similar, ya que en Rumania directamente por un decreto se extinguió a la Iglesia Católica y se la quiso incorporar a la Iglesia Ortodoxa rumana. Por supuesto que los sacerdotes fueron perseguidos y entre ellos el cardenal Iuliu Josu, que pasó 16 años encarcelado por actividades antidemocráticas. Realmente que un gobierno comunista condene a alguien por actividades antidemocráticas parece una burla, ¿no es cierto? Como si el comunismo fuese democrático. Se le ofreció ir al exilio, pero él decidió compartir su suerte con sus hermanos sacerdotes y con sus fieles, a quien dijo que no podía abandonar. Finalmente estuvo en detención domiciliaria y en 1970 se lo expulsa del país y le pasa el mando al cardenal Todea, que lo sucedió como primado de la iglesia rumana. Bueno, el cardenal Alexandru Todea, que había sido ordenado obispo clandestinamente, lo que se llama ordenaciones in pectore en secreto, duró poco tiempo, ya que también fue condenado a prisión, pero todavía se lo tomó con humor y serenidad y se dedicó también a evangelizar en la cárcel. ¿De qué lo acusaban? De ser enemigo del comunismo y de ser una amenaza para la felicidad del pueblo. Claro, por eso la gente es tan feliz en los gobiernos comunistas, tanto que la gente se escapaba del mundo comunista. Luego fue liberado en 1964, ya que Rumania tenía necesidad de ayudas económicas, entonces para limpiar su imagen lo liberan. Le prohíben ejercer su sacerdocio, pero él se mantuvo en la clandestinidad, celebrando misa y actuando como sacerdote. En el año 1999 se reúne con Juan Pablo II, así que fue una ceremonia realmente muy emotiva, ya había caído el muro de Berlín. ¿Qué pasa en la antigua Checoslovaquia, que hoy son dos países separados? Ahí también la persecución fue muy dolorosa. Apenas llegaron los comunistas, cerraron todas las instituciones católicas, todos los conventos y monasterios en 1950, y el cardenal Jan Korek se vio obligado a trabajar como operario en una fábrica, bibliotecario, barrendero, hasta que en 1961 fue detenido y condenado a 12 años de prisión. Le sigue en el sufrimiento el cardenal Miroslav Bulk, que los sacerdotes trataron de que él fuese su líder, pero los comunistas lo enviaron a las montañas directamente y lo tuvieron 10 años trabajando en una fábrica de automóviles y también como limpiacristales. Por supuesto que él aprovechaba de todos esos lugares para otorgar los sacramentos, ¿no es cierto? Decía que la fe lo acompañaba con su paz incluso durante su trabajo de limpiacristales por las calles de Praga. Aún con frío o con calor, él sigue haciendo ese trabajo y la gente se le acercaba y le pedía los sacramentos. Ellos también tuvieron grandes predecesores, el cardenal Beran, que se vio obligado a exiliarse en Roma, y el cardenal Tomasek, quien durante su ministerio entabló una fuerte disputa con el régimen comunista. Luego de la caída del muro de Berlín, Tomasek afirmó: estoy convencido de que donde está la cruz de Cristo está la fuerza y la victoria. La iglesia es suya y él sabe encontrar los caminos para guiarla, incluso dejándola sufrir por un tiempo. Todos estos sacerdotes tienen algo en común. Permanecieron fieles a Roma, perdonaron
a sus torturadores. Incluso el torturador, el cardenal Micenti, llegó a conocerlo al cardenal y a pedirle perdón, y este lo perdonó. Y eso fortaleció tanto el cristianismo en Europa Oriental, que vemos hoy que el cristianismo es mucho más fuerte en Europa Oriental que en Europa Occidental, y dio un fuerte ejemplo en todo Occidente. La Iglesia Católica floreció muchísimo en la década del 50, hasta que bueno, vino el Concilio Vaticano II y empezó el trabajo de desmantelamiento interno de la Iglesia. Hoy, ¿cómo es la situación? En 76 países del mundo los católicos son perseguidos. En algunos países, por ejemplo en China, en una provincia retiraron 2000 crucifijos de un día para el otro. En Turkmenistán y en Eritrea son fuertemente perseguidos y asesinados. Y en Corea del Norte, el ser católico significa incluso el riesgo de recibir la pena de muerte. Así que, estimados amigos, por supuesto que hay malos sacerdotes y de cualquier rango que haya. Pero esto ya fue advertido por la Virgen de la Salette a mediados del siglo XIX, que iba a haber sacerdotes que iban a traicionar. Pero, ¿cómo se definen las instituciones? Por lo que son intrínsecamente. Es decir, la medicina se define por su capacidad de curar, no por el médico asesino que realiza un aborto. La buena administración se define por aquellos hombres que tratan de administrar honestamente, no por aquellos que organizan evasión de impuestos. Y lo mismo podemos decir del derecho y la justicia. Se define justamente por la búsqueda de la justicia, no por los abogados que defienden delincuentes sabiendo que estos son delincuentes. Así que, si bien en la iglesia hay malos prelados, también sepamos que hay buenos prelados. Y no busquemos los malos ejemplos para justificar nuestras actitudes y alejarnos de la iglesia. Por el contrario, busquemos a aquel buen sacerdote, aquel buen obispo y aquel buen cardenal que todavía luchan por defender la tradición y la doctrina de la iglesia. Y si vemos un sacerdote, cualquiera sea su jerarquía, hasta la máxima jerarquía que puede llegar, que actúa en contra del mandato evangélico, bueno, muy simple, no le prestamos atención y nos buscamos al que sí todavía defiende la fe católica. Queridos amigos, esto es todo por hoy. Los invito a suscribirse, a divulgar este video, a no creer todo lo que se dice. Aquello de que hubo cardenales arrestados recientemente en la Santa Sede por los carabineros es un bulo, un fake news, una noticia falsa. Vamos a ver este tipo de noticias falsas numerosas veces, porque además en Occidente a la Iglesia se la persigue desde la justicia, como vemos ahora el gobierno italiano, que ha cerrado numerosos centros de cultos, ha prohibido la misa en más de un lugar, lo mismo pasa en España. Sobre esto hablaremos en otro video. Suscríbanse, divulguen con sus amigos y aquellos que puedan dar una mano y el equivalente a una taza de café, donarnos en Patreon, les agradecemos muchísimo porque es la manera que tenemos de seguir adelante.